Bueno, ya estoy acá de vuelta, no me fui. Estoy aquí estoy, he llegado, ahí está. Bueno, entonces lo que contábamos recién era que los glúcidos entonces pueden degradarse o pueden sintetizarse. Es decir, el manejo del glúcido consiste en degradarlo, en sintetizarlo o en utilizarlo para formar estructuras como proteínas, como los aminoglucanos, los glúcidos, que nosotros, las estructuras glucídicas que querramos utilizar. Entonces, espero que estoy tratando de compartirles. Profe, ¿Sí? ¿la formación de estructuras es en las células o en un órgano específico? Y generalmente es en la célula, porque para poder formar una estructura con glúcido, como cualquier otra molécula, se necesita de la herramienta. Para poder hablar, un líquido necesita herramienta. Y la herramienta para que utiliza ensamblar cosas. ¿Qué opinas? Para ¿dónde se produce esa segmentación? Invariablemente tiene que ser entre las células. Ya sea para la membrana, en cuyo caso quien ensambla es el aparato de Golgi, ya sea para exportar, quien ensambla inicialmente es el retículo endoplásmico rugoso y después el Golgi, es decir, los ensambladores tienen que ser sitios que tengan las herramientas, los talleres para formar las glucoproteínas de la membrana. El taller, la proteína proviene del retículo endoplásmico rugoso y el Golgi termina de acoplar esa proteína a un glúcido y la pone en un pedazo de membrana propio, y ese pedazo de membrana propio forma una vesícula, y esa vesícula va hasta la membrana celular y se adosa a la membrana celular y ya tengo nueva membrana celular formada en el Golgi, bueno, con el aparato completo de Golgi. O sea que la glucoproteína, se formó la proteína en el retículo endoplásmico rugoso y se le ensambló, se le pegó el glúcido en el Golgi, se pegó a la membrana y la membrana fue a parar a la membrana plasmática. ¿Está bien? O sea que ese proceso tiene que producirse allí. Y luego estos procesos que vemos acá, como los otros, se producen en citoplasma o en la mitocondria. Los procesos, por ejemplo, de degradación, como estos, en la mitocondria. No estoy compartiendo. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Ustedes están viendo ahí el sí o no? Sí, se ve. Ah, perfecto. Entonces, decía que, ahí está, que los procesos de degradación se pueden producir en una parte en citoplasma y en mitocondria, otra parte, y los procesos de síntesis se producen principalmente en el citoplasma, de síntesis o de almacenamiento. Es decir, esta es la forma en que se mueve la glucosa. Ahora, la glucosa tiene que estar en el torrente sanguíneo permanentemente, o sea que permanentemente tiene que haber cosas que entonces el hígado, para que se pase por el hígado y hace glucosa en la y entonces una parte de ella, cuando come, ¿qué va a hacer la glucosa? ¿Qué tipo de proceso va a hacer con la glucosa el hígado puede comer? ¿Qué va a tratar de hacer? Va a tratar de guardar. Entonces con la glucosa ¿cómo? Escuchen, nada. Con la parte de guardar, pero lo va a tratar de comer. Si va a ser más que aprender. Además, esto es rápido. Eso es porque si no somos bueno, y las azúcar son lo que me hace de la torta, que es lo que predomina en el azúcar. O sea, el volumen más grande que tiene la torta es el de azúcar. O sea, al ser utilizar, vamos a ponerle, no sé, 100 gramos de manteca, pero después necesitamos 300 de azúcar, 150 de azúcar, depende cómo uno la quiera hacer, pero con nuestro cuerpo, desde el punto de vista del peso. Como analiza a una persona que toma sus dulces tóxicos, desde el punto de vista de una persona que tiene sobrepeso, las grasas, yo aprendí, yo siempre lo dije a la persona,
Es que no como tortas con crema. Y yo como tortas que tenga grasa, me dice la persona. O sea que glucosa fórmica, en el caso de que falte glúcidos, yo tengo que echar mano a los lípidos y echar mano a la proteína para fabricar glucosa sin falta. ¿Está bien? Esto es en el hígado también. ¿Qué cosa? Que se fabrica lípidos. Consiste que yo puedo, a partir de y a partir de la glucosa puedo fabricar esos mismos sustratos. O sea que yo a partir de glucosa puedo fabricar lípidos o aminoácidos. No todos los ácidos esenciales no, pero otros aminoácidos puedo fabricar a partir de la glucosa. Entonces, los ¿Por qué no los... ¿Qué cosa? El exceso de fabricarlos como lípidos y aminoácidos, ¿por qué no los elimina? Más fácil. No sé si más fácil. No. Lo que pasa es que el mecanismo por el cual se forma la grasa es un mecanismo natural que tiene que ver con nuestra evolución, con nuestra forma de nuestra biología. ¿Por qué se forma la grasa? ¿Para qué se forma la grasa? Para tener como reserva. Almacenar energía. Para almacenar energía. O sea, yo quiero comer más torta, no quiero dar energía. Cuando hacemos proviene de los animales, todo. Nos pasa que entonces estaban hace 2 años, no comían todos los días. No comían hoy, mañana, chica, sí, vamos a comer muchado. Y comemos, vamos a antilo con sal de hongos. No, eso sucedía. Comía, y entonces, ¿qué tenía que hacer el cuerpo? Almacenar en forma principalmente de grasa. Y además, de paso, te cubrías el cuerpo por fuera, abajo de la piel, para que no tuvieras tanto frío. Entonces, ese mismo proceso que nos salvaguarda la vida, nosotros como humanos tenemos un pequeño error, consiste en que en suministrarle al cuerpo una mayor cantidad, un mayor aporte de cosas, y entonces el cuerpo ¿qué hace? Hace lo que sabe hacer. ¿Y qué sabe hacer? Almacenar. Entonces, la pregunta sería, no, ¿por qué no lo eliminamos? Porque ese es el proceso natural, es guardar, porque el cuerpo no tiene en la agenda una cosa para eliminar. Un mecanismo para eliminar, tiene un mecanismo para guardar. El mecanismo para eliminar, ahora después te digo, pero el mecanismo es guardar. Entonces el problema es que nosotros con ese mecanismo de guardar no cerramos la boca, seguimos comiendo y seguimos guardando. El cuerpo no sabe porque el cuerpo está interpretando que yo estoy comiendo para guardar para cuando no coma. Lo que pasa es que el que no coma no llega nunca, porque yo siempre como. Bueno, pero se entiende cómo es la cosa, el mecanismo del cuerpo es ese. Ahora, yo tengo que consumir más, claro, porque puedo hacer actividad mayor, puedo estar frío, puede pasar eso. Entonces le suministro más alimento a mi cuerpo y mi cuerpo lo sigue gastando y lo gasta. Pero si no lo gasta, lo guarda. ¿Y cómo se guarda en el cuerpo? La moneda de guardado es el glucógeno, se puede guardar muy poquito, consumen, o se puede guardar en forma de grasa, que en última instancia entonces, tiene mayor posibilidad de guardar. Entonces... Consulta, perdón, no quería interrumpir. El glucógeno, ¿cuándo recurrimos al glucógeno? O sea, si es muy poco lo que se guarda, en algún momento... No sé, de la noche, a las 11 de la noche, cenaste a las 8 o 9, te vas a dormir y hasta la mañana siguiente pasan 8 horas. Nunca hay nada, ni siempre hay todo. No, es una cosa dinámica. Se nota más con nosotros formación. Eran 14 horas y se ve perfectamente cómo estás liberando glucagón y cómo estás haciendo gluconeogénesis, cómo estás degradando el glucógeno. ¿Está bien? O sea, cómo estás haciendo, es decir, lo ves perfectamente cuando tenés un extremo de una situación más extrema, 14, 15 horas sin comer, pero eso ya pasa, trato de que no comas, empieza a pasar. No es que, si yo te saco sangre ahora, no es que no tenés glucagón. O sea, esto pasa y en la actividad siempre. física no es que nos quedamos sin este glucógeno. Sí. Bueno, la actividad física extrema. Durante la actividad física, los depósitos de glucógeno decrecen en la medida. Lo que decrecen en medida quiere decir sintetizan. Pero vos estás haciendo actividad física, parás, te saco una célula muscular y digo cuánto glucógeno hay. Probablemente hay prácticamente nada, hay un poquito. ¿Está bien? No hay usando. ¿Hay 0 moléculas de glucógeno? Probablemente no, probablemente algunas moléculas de glucógeno hay. Algunas moléculas de glucógeno hay, pero bueno, nada, no tengo el número por dinámico, pero uno habla de las tendencias de lo que va sucediendo. ¿Por eso es cuando nos acalambramos o no? ¿No tiene que ver cuando nos quedamos? No. El calambre puede tener que ver con distintas cosas, por supuesto que puede tener que ver con acumulación de lactato,
que es una causa, pero también puede haber otras causas por las cuales el músculo se mantiene contraído, que eso es un calambre. Pueden ser trastornos o modificaciones en las cantidades de iones. Por ahí te falta algún ion en ese momento, no lo tenés disponible, o el cuerpo o la célula no lo aprovecha bien. Entonces iones de sodio, de potasio, de magnesio, de calcio, son también causantes de calambre. La causa no es solamente el lactato, por supuesto que puede generar calambre, pero no solamente el lactato, sino que hay una serie de cosas que pueden generar. Tengo una consulta. Sí. Si durante la actividad los depósitos disminuyen, ¿sí?, de grasas y de glucógeno, me pregunto, ¿tiene sentido cuando a un deportista de alto rendimiento se le da, por ejemplo, un caramelo en medio de la actividad? ¿Sirve de algo? Sí, por supuesto que sí, sirve. Sirve porque el deportista de alto rendimiento, pero después vamos a hablar una clase con unas palabritas de deporte, vamos a dedicarnos un ratito a eso. Pero sí, sirve, por supuesto. Eso es energía, es una suma energética. El deportista de alto rendimiento, lo que depende igual también, no, pero sirve, pero depende del deportista de alto rendimiento, todo igual. Hay deportistas de alto rendimiento que hacen actividad aeróbica y hay deportistas de alto rendimiento que hacen actividad anaeróbica. Son dos cosas diferentes. Un deportista de alto rendimiento puede ser un levantador de pesas que hace actividad anaeróbica, o un deportista de alto rendimiento puede ser un maratonista, que es un tipo que hace actividad aeróbica. Bueno, pero sí, las iniciales sí sirven. Okay, el análisis lo vamos a hacer más adelante cuando hablemos de músculo. ¿De acuerdo? Por ahora lo que hacemos es una charla que requiere de algunas cosas más para comprender bien. Y eso y no tiene sentido. Cosas si me manda mensaje o lo vemos, pero acá no tiene sentido por ahora. Bueno, entonces la necesitan todas las células del cuerpo. Y para tal cosa tiene que estar sangre, tiene que haber una concentración. La concentración de glucosa en la sangre le llamamos glucemia. O sea que glucemia es la concentración de sangre de glucosa en la sangre. Glucemia. No es una cantidad de glucosa, sino es una cantidad en un solo. Es una cantidad en un solo. O sea que decir sangre no es del correcto, hay que decir glucemia. Ahora, la glucemia del organismo hay que mantenerla siempre constante para que las células no deficiten la glucosa y además mantenerla constante para que no que puede ser dañino. El exceso lo vamos a ver más adelante cuando veamos diabetes en un año más adelante. En un par de años vamos a hablar de diabetes. Lo que necesitamos es que no haya déficit de glucosa. Ahora, para mantener los niveles constantes de glucosa, se precisa, claro, de un hígado que provea de la glucosa, pero se necesita de una serie de hormonas que regulan el trabajo de ese hígado. Y se necesitan hormonas que regulan el ingreso de glucosa a la célula y la utilización de glucosa por parte de las células. ¿De acuerdo? Pero un segundito, porque tengo ahí el señor Gato que está hablando. Ahí está, para que no se escuche el señor Gato de fondo, porque se escuchaba el gato ahí de fondo, miau, miau, ya era un exceso de gato. Bueno, una escribe ecosante. No, la glucosa en el músculo celular, una articulación celular que está en el cuerpo. Ese glucosa obtiene glucosa, bien, correcto. Y saca. Sí. El glucosa es el ciclo terminado nosotros al día y por cada sangre. Consideramos que si tenemos litros de sangre, tienen que haber 60 de glucosa. 100 mililitros podría ser, por ejemplo, 100 mililitros puede ser metros de sangre, y calculamos un sorbo de azúcar, tiene para que tiene ese nivel, lo que tenga que se tenga que esté adecuado y va determinando eso. Pero hay diversas hormonas que dan la glucemia. Nosotros vamos a mencionar dos, bueno, vamos a mencionar de dos vamos a pasar una palabra y después mencionamos un par más. Bien, ¿qué hormonas que dan la glucemia? Es una proteína. Es una proteína de sangre. De sangre que se llama que se llama. En el páncreas hay ácidos que van a jugar, pero los ácidos no son ácidos, sino que hacen la alfa de la fotoglicos, es decir, las células. Las alfa fabrican y de la sangre glucagón. ¿Está bien? Es una proteína.
Cuando se libera glucagón, se libera glucosa son bajos. Cuando los niveles de glucosa son bajos, el metabolismo de las células alfa reduce y ese es para liberar la sangre. Entonces, el glucagón se libera a la sangre y se puede por la sangre. ¿Qué hace la sangre? Bueno, va a células. ¿Va a todas las células? Bueno, sí, va a varias células en términos generales, o la mayoría de las células del cuerpo. ¿Y qué hace el glucagón? Bueno, el glucagón en las células en general, el glucagón inhibe la síntesis de proteína. ¿No? Inhibe la síntesis de proteína. Inhibe la síntesis de lípidos. ¿Está bien? Inhibe la síntesis de lípidos. En el tejido adiposo, además de inhibir la síntesis de lípidos, en el tejido adiposo estimula la degradación de los triglicéridos. Eso se llama lipólisis. Estimula la lipólisis. ¿Para qué estimula la lipólisis? Estimula la lipólisis para que se fabrique alguna estructura que pueda dar energía. Porque los lípidos pueden dar energía, pero además para usar ahora los lípidos como fuente para fabricar glucosa. ¿Está bien? O sea que, ¿cuál es el final último de esto? Elevar la cantidad de glucosa que hay en la sangre y producir energía para que las células tengan energía. En el hígado, además de estimular la lipólisis para obtener lípidos, además de inhibir la lipogénesis, o sea, la fabricación de lípidos, además de eso, estimula la degradación del glucógeno para obtener glucosa. Estimula la gluconeogénesis para obtener glucosa. ¿Está bien? O sea que, ¿qué hace el glucagón? Es una hormona hiperglucemiante, es una hormona generadora de moléculas que pueden utilizarse como fuente energética. Es decir, el glucagón, ¿cuándo libero glucagón? Cuando estoy en ayuno. Cuanto más lejos estoy de la comida que comí, más glucagón voy a tener en sangre. ¿Se entiende? Cuanto más lejos estoy de la comida que comí, más glucógeno voy a tener en mi sangre. Más glucagón voy a tener en mi sangre. El glucagón es una hormona hiperglucemiante. Incrementa los niveles de glucemia. Y no solo eso, sino que los niveles de glucagón, cuando empiezan a aumentar los niveles de glucagón, estimulan también la secreción de insulina. Porque la insulina, ahora vamos a ver que hace lo contrario, pero estimula la insulina ¿para qué? Para que la glucosa sea captada por las células. O sea que todo lo que sea aumentar la glucemia, formar glucosa, formar energía y proveerle a las células de energía, esa es la función del glucagón. O sea, en última instancia, la función del glucagón es proveer de fuente energética, de sustrato energético. ¿Cuál es el principal? La glucosa. En este caso, ¿no es cierto? Entonces, el glucagón es una hormona hiperglucemiante. ¿Quién lo fabrica? Lo fabrica el páncreas. ¿Sobre qué células actúa? Sobre todas. ¿Qué hace en el tejido adiposo particularmente? Estimula la lipólisis e inhibe la lipogénesis. ¿Qué hace en el hígado? Estimula la lipólisis, inhibe la lipogénesis, pero además estimula la formación de glucosa a partir de glucógeno, glucogenólisis, o la formación de glucosa a partir de otros sustratos, gluconeogénesis. ¿Está bien? Eso hace el glucagón, una hormona que hace esto. ¿Hace otras cosas el glucagón? Sí, el glucagón estimula el apetito, el glucagón disminuye la motilidad del músculo liso del tubo digestivo, es decir, tiene otras funciones, pero a nosotros nos interesa la función que tiene que ver con la glucemia ahora, por lo menos, la función que tiene que ver con la glucemia y con la provisión de sustratos energéticamente utilizables. Bien, entonces ahí tengo el glucagón como molécula reguladora de la glucemia.
reguladora de la cantidad de glúcido que hay en el plasma. Si yo tengo mucho glucagón, mi glucemia disminuye, mi glucemia aumenta. Mi glucemia aumenta de forma significativa. Tanto es así que pacientes que tienen una hipoglucemia severa, se les puede suministrar glucagón para que aumenten su glucemia rápidamente. Se les da un shock de glucagón, es decir, se les inyecta glucagón subcutáneo, eso pasa a la sangre y rápidamente se echa a mano de la grasa, se echa a mano de aminoácidos, se echa a mano de lo que fuera para fabricar glucosa, para que aparezca entonces la glucosa en la sangre. ¿De acuerdo? Glucagón. La hormona que hace un efecto relativamente contrario es la insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina reduce los niveles de glucosa en la sangre. Es una hormona hipoglucemiante. Es una hormona hipoglucemiante. Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina, vamos a anotar qué es lo que hace la insulina. La insulina, primero, ¿qué es la insulina? Es una hormona, sí. ¿Quién fabrica la insulina? ¿Quién fabrica la insulina? Células beta del páncreas. Las células beta del páncreas. ¿Está bien? Eso mencionamos el otro día. Las células beta del páncreas fabrican insulina. ¿Cuándo fabrican las células beta insulina? ¿Por qué fabrican y liberan insulina? Bueno, las células del páncreas, las células beta del páncreas, son insulino independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitan esas células insulina para que les entre glucosa. Cuando la glucosa aumenta en el plasma, esas células son inundadas por glucosa que está en el plasma y está en todos lados. Entonces esas células se inundan de glucosa. ¿Se entiende hasta ahí? Las células beta se inundan de la glucosa que hay en la sangre. ¿Por qué? Porque la glucosa puede entrar libremente a ellas. Cuando esas células beta se inundan de glucosa, hacen glucólisis y aumenta el metabolismo de esas células en forma significativa. Ese aumento del metabolismo de esas células, el aumento del metabolismo de las células beta, dentro de ese aumento metabólico las obliga a fabricar mayor cantidad de proteína como la insulina. Entonces se fabrica insulina en cantidades significativas y además se libera al plasma la insulina. ¿Está bien? O sea que la célula beta del páncreas sensa, de percibir y medir, sensa la cantidad de glucosa que hay en sangre con su propio metabolismo. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Sensado de glucosa. Cuando sensa que la glucosa es muy alta, entonces le libera al plasma insulina. Cantidades de insulina. ¿Qué pasa con la insulina? Empieza a circular. Con ruido y todo. La insulina circula, ¿y a dónde va a parar la insulina? Bueno, primera función de la insulina. La insulina estimula el ingreso de glucosa a la célula. Insulina estimula el ingreso de glucosa celular. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo es que la insulina estimula a las células para que capten glucosa? Bueno, actúa solo la insulina sobre las insulinodependientes para esto. La insulina se une a un receptor que está en la membrana. El glucagón también tiene receptores para hacer cosas. No lo nombré, pero ahora les cuento que como la insulina tiene receptores. La insulina tiene receptores en células que son insulinodependientes. ¿Por qué? Porque dependen de la insulina. Ese receptor con la insulina, que están en la membrana, unidos, se internalizan y generan una serie de respuestas. Una de las respuestas que hay es la siguiente.
Para poder transportar la glucosa, dentro de la célula, en las células insulino dependientes hay